hoy comenzamos nuestro podcast del Woman Meetup nuevamente. Vamos a hablar de salud mental desde la perspectiva comunitaria. Me disculpáis porque voy a presentar con el papel. Ya tuve un error con los apellidos, no me vuelve a pasar. Y entonces, antes de presentarlas, hablar de lo que es para nosotras salud mental. Es decir, la salud mental, hablo desde la perspectiva personal y desde mi parte de profesión como psicóloga. De hace mucho tiempo atrás lo veías desde la perspectiva individual y la salud mental es algo parte de la vida de todas las personas, ¿no? Es decir, a nosotros, alguna vez comentábamos una anécdota, cuando te dicen estás pasado de peso, te preocupas y te pones a hacer régimen. Si tienes un problema emocional, es algo normal que simplemente no se tiene que atender, ¿no? Entonces yo creo que aquí toda esta perspectiva de salud mental hay que verla integral e interiorizada desde la parte individual, pero también desde la parte comunitaria, porque hay temas de salud mental que tienen que ver mucho con los momentos y ya hablaremos con Adriana de de por qué se ha generado una serie de recursos a través de la pandemia, ¿no? Entonces, con esta perspectiva, tenemos 4 invitadas, 5 invitadas. Aquí tenemos en la mesa la parte del ayuntamiento que nos parece muy importante. Siempre hemos dicho que las políticas comunitarias no pueden funcionar si no tienen un apoyo político, social y comunitario también. Y por eso, muchas gracias por venir y por el tiempo, porque sabemos que no tienen mucho tiempo. Entonces, están con nosotras Nuria, Gracias a vosotras. Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Vila de Cans, y Ana María Castillo, técnica de promoción de la salud, Unidad Salud Pública y Consumo. Gracias por la Bueno, invitación. muchísimas gracias. Ahora comenzamos con Eva, que va a hacer la parte de la entrevista. No nos volvemos a presentar porque en cada podcast nos presentan más a decir otra vez. Pero bueno, seguimos con Eva. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es qué es salud mental. ¿Cómo definiréis vosotros lo que es la salud mental? Pues para mí la salud mental es el equilibrio que me permite sentir bien conmigo misma y con lo que me rodea. No significa estar siempre feliz, sino poder gestionar los tránsitos de las emociones y afrontar las dificultades también y mantener unas relaciones sanas que me beneficien en este tránsito, ¿no? Y poner los límites donde necesito también para poder estar bien yo conmigo misma y con el entorno. También son tener espacios para descansar la mente, pedir ayuda cuando lo necesito y tener presente el escucharme en las diferentes vivencias, tanto a nivel corporal como emocional, como también escuchar el discurso que me digo para dejarlo pasar o para hacerme cargo de él y hacer algo con él. Es como el equilibrio entre lo mental, lo emocional y lo corporal sería para mí la salud mental, como una coherencia y un equilibrio con esto. Perfecto. ¿Nuria? Después de una definición tan súper completa que ha hecho Ana. Sí, sí, en el fondo al final, bueno, siempre había el concepto clásico que era la ausencia de un trastorno, que estamos ya como por suerte muy obsoleto y muy lejos de esa definición, y tiene que ver sobre todo con el tema de la adaptabilidad, ¿no? Le doy un sentido como muy funcional, ¿no? Qué capacidad de adaptabilidad tenemos a la sociedad, a la creación de vínculos, ¿no? Que decía Ana, y sobre todo a la resiliencia, ¿no? La capacidad que tenemos de levantarnos, ¿no? Después de una sutragada. Eso para mí es lo que más define, además de la gestión, ¿no? de las emociones. Para mí sería lo que definiría tener salud mental, ¿no? Y actualmente, ¿qué retos os estáis encontrando en nuestra localidad, en nuestro territorio, a nivel de salud mental? Sigue siendo un reto importante desestigmatizar la enfermedad, ¿no? y normalizar procesos. Luego el impacto de las tecnologías, ¿no? Las redes sociales y sobre todo la poca conciencia que hay, ¿no? Sobre el impacto que tienen nosotros mismos. Ahí creemos que hay un terreno importante por trabajar. Bueno, el tema, hablábamos, ¿no? Que todo es desde una perspectiva comunitaria, pues el poca empatía social que a veces detectamos, ¿no? Y poder recuperar espacios y redes que al final es el espacio natural en que las personas, bueno, en el que podemos darnos apoyo y fomentar el bienestar. Luego también nos encontramos una excesiva
ahora no me diré bien la palabra, se psicopatologiza, ay, Estigmatización, ¿no? Que el s- tema de los no, me síntomas. refiero a que sí, se sobreetiqueta mucho y se patologiza mucho, ¿no? Entonces, también hay un reto y últimamente también incluso se banaliza a veces con temas de salud mental, ¿no? Y se habla y estoy depre y tengo un TOC que, y, no, pues también son igual pequeños retos, ¿no? Pero también el lenguaje es súper importante, vigilar. Eso que tú dices es muy importante porque yo creo que ahora hay un sobrediagnóstico también de cosas que son normales. Una cosa es una reacción ante una situación que es normal, que tengas una reacción de tristeza, de dolor, pero no por una reacción ya estás en un estado depresivo o una situación, ¿no? Es un poco lo que tú dices, es súper importante. Por una parte está la poca tolerancia, ¿no?, a la frustración que tenemos, ¿no?, y que se viene detectando, que acusamos mucho a niños y jóvenes, pero al final los adultos tampoco somos capaces y estamos acostumbrados a querer resultados ya. Y que a veces también hay procesos naturales que también patogenizamos, ¿no? En realidad, pues un proceso de duelo, pues también redefinir eso y tenemos ahí como mucho papel a nivel comunitario, ¿no? Mucho trabajo a hacer. Y a nivel comunitario y preventivo, ¿qué oportunidades os estáis encontrando a nivel de salud mental? Pues, por ejemplo, el fomentar espacios de encuentro en el que haya diferentes profesionales que representen diferentes servicios, pero que también que esté representada la ciudadanía, como con entidades, como conoceremos, ¿no?, con las compañeras Ujú. de Activament. Luego, importantísimo, bueno, estos espacios, buscar sitios donde se compartan casos, se compartan experiencias de éxito, procedimientos, poner cara a diferentes agentes que se dedican para facilitar una coordinación de servicios. Em, Luego, toda la función preventiva que tiene la formación que se hace a nivel de promoción de la salud. Tenemos espacios como las escuelas en las que tenemos oportunidades, tenemos a los chicos, las chicas bueno, y adolescentes, Mm. niños, niñas allí, con una facilidad, bueno, es un espacio perfecto para poder hacer actividades y fomentar la prevención con mensajes clave en pro de la salud mental, Sí que ¿no? de hecho ahora en secundaria se Mm, está empezando a hacer algo de bienestar emocional. mm. Hay mucha preocupación por parte de los claustros, ¿no? Se encuentran Sí, también los profesores como con pocas herramientas muchas veces sí. porque detectan, ¿no?, un malestar emocional general y no saben cómo etiquetarlo, a qué servicio podría ir, ¿no? Y también se está trabajando mucho en esa línea, ¿no?, de decir qué servicio debería ser correcto para determinados casos, qué acompañamientos. Hemos montado hace recientemente una formación de acompañamiento en malestar emocional infanto-juvenil para que sepan detectar y poder darle salida, ¿no? Cuando Y vemos eso lo han casos. montado en los colegios, Eh, eso que tú comentas. Abierto a gente que está en primera Ah, línea muy y de hecho bien. hemos hecho una primera edición más experimental, más piloto, ha tenido muy buena acogida, más son grupos muy pequeñitos de 12, 15 personas y entonces la idea es irlo repitiendo para que se pueda beneficiar pues cualquier profesional que esté en primera línea, como gente que esté en servicios sociales, como profesorado. Mm. ¿Y señales o alertas prioritarias que hay en Viladecans? ¿Qué es lo que más estáis viendo que esté afectando a nivel poblacional? Lo que más preocupa es el tema de pantallas, como bueno, una facilidad para el aislamiento, ¿no?, que se viene arrastrando también mucho desde la pandemia, que siempre Mm. hablamos de la pandemia como un antes, ¿no?, y un después. Em, la necesidad también de reafirmar esto que hablábamos antes, ¿no? La necesidad de reafirmar la propia identidad con una etiqueta también, ¿no? De todo el mundo, pero no solamente los mismos jóvenes a través de las redes, ¿no? En TikTok, sino profesorado, familias. Es que mi hijo tiene trastorno, ¿no?, de déficit de atención o tiene que tener esto. Tenemos una necesidad de poner una etiqueta Sí, de o de llamarle de alguna manera a lo que responsabilizar pasa. a algo, ¿no?, de aquella situación, ¿no?, que está pasando. Y actualmente, y cuando ponemos en común con el resto de profesionales, el tema de pantallas es de lo que más preocupa realmente. Luego también últimamente se está haciendo mucho trabajo en pro de la prevención del suicidio. Que los protocolos sí que hay como muchas evidencias de que están funcionando muy bien, ¿no?, pero se están poniendo más recursos
como por ejemplo, ahora últimamente hay una línea de chat nueva, siempre había como un teléfono, ¿no?, de acogida, como el teléfono de la esperanza, que podías llamar y expresar tu malestar en un momento muy crítico. Ahora también hay una línea de chat en que gente joven, que es más su forma de comunicarse, pueden también saber que tienen a alguien ahí atrás, ¿no?, escuchándoles. ¿Y alianzas institucionales? ¿Cómo os estáis gestionando a nivel de hacer sinergias o colaboraciones? Por suerte, bueno, tenemos un espacio del que de verdad que sentimos como mucho orgullo, ¿no?, que es la tabla de salud mental, que ya seguro que tenemos algún momento oportunidad de explicar mucho mejor, pero ahí están representados muchos de los servicios que tienen que ver con salud. En realidad, cualquier servicio tendría que tener que ver con temas de es decir, por ejemplo, hay unos mínimos de necesidades que deberían estar cubiertas, que afectan y revierten directamente en la salud, ¿no? Si yo tengo un problema de vivienda, tengo una precariedad laboral, entonces, todos los servicios y sobre todo los que están en primera línea con el ciudadano y deberían poder hacer esta contención y detección. Y lo que sí que vamos viendo y agradeciendo es que cada vez a nivel supramunicipal también hay más líneas destinadas de subvenciones, de apoyo, tanto técnico como, sobre todo especialmente técnico, ¿no?, para dar apoyo a que hay una preocupación creciente y una mayor sensibilidad. La pandemia, pues Para bueno, bueno, para mal. exacto. Entonces, sí que hay, por ejemplo, la Diputació de Barcelona ha sacado un plan estratégico de salud mental, Generalitat está también poniendo en marcha muchos recursos también en pro de la salud mental. Eso que tú dices, esto que dices tú de la red, que de todas maneras me imagino que luego lo ampliaremos contigo, es muy importante cuando hablas de la parte de salud mental en los niños, pero yo también creo que es un reto en padres y profesores, ¿no? Porque a veces estamos queriendo que nuestros hijos, las personas que dependen de nosotros, manejen el tema de salud mental y nosotros nunca hemos estado de una manera natural hablando de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Estamos hablando de diferentes generaciones en que pasamos de tienes que ser fuerte, no puedes llorar, tienes que verte como una persona, a volcarte con tu hijo y decirle, tú tranquilo, tú llora, cuando a ti como padre te cuesta, ¿no? Claro, Es es que todo un reto para ustedes se había esto, ¿no? estigmatizado, ¿no? El tema de No, la sí, salud pero yo creo que no mental. era tampoco, no es tanto un tema de estigma, sino de educación, ¿no? Es Para un ti, reto ser fuerte era no llorar, ser Mm. fuerte era aguantarte un dolor y No esto expresar. era madurez, ¿no? Madurez era... Bueno, te digo que al final en la psicología, cuando hablábamos ahora, la psicología ha pasado muchas etapas, ¿no? Que también es muy fuerte, porque tú comienzas de una psicología de cuando yo la estudié, es todo lo contrario de lo que hay ahora, ¿no? Ahora es una apertura total y es volver natural lo que al final son las reacciones, ¿no? Claro, es que es Para que innato. deje de pasar que todos nos tenemos que estar alineados en una categoría, ¿no? O eres depresivo, o eres ansioso, o eres, a veces es un poco de mucho cuidado, ¿no? Este tipo de diagnósticos a mi manera de ver, ¿no? Sí. Sí, es que nos hemos ido tanto al otro extremo que al final procesos que son naturales como un duelo, si me ha muerto un abuelo, ¿no? Comentaban compañeros cuando nos juntamos en la tabla de salud mental, bueno, y a lo mejor es que este niño tiene que estar triste, es que no se puede, No, esto no claro. es una patología, esto es un proceso natural y todos tenemos que ser, y las familias, ¿no?, en ser tolerantes a que... mm, a que son procesos, pues, de lo más natural y que han existido toda la vida y no desde el capar, ¿no?, la expresión de la emoción, sino de dejar que fluya, que pasa y acompañar sobre todo, ¿no? Claro. Y ahora viene un poco la otra parte, ¿no? Porque tú ya nos hablas un poco de la parte de diagnóstico, de radiografía, de lo que han visto un poco, y ahora viene la parte, a mi gusto, de mayor reto y más compleja, ¿no? Es decir, cómo se articulan estas redes, ¿no? Cómo las trabajan para que estemos todas un poco en la misma sintonía, ¿no? Porque por lo que para ti como salud está bien, Ujú. yo me imagino que nos encontramos personas que digan, esto no es tan importante, ¿no? Bueno, la verdad es que se articula el trabajo comunitario con la participación de todos los agentes que hay en la comunidad, en el municipio. Y la verdad es que el único objetivo y el objetivo único de todos en estos espacios y en trabajar comunitariamente es mejorar y promover la salud y el bienestar de todos los ciudadanos, desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿no? Y realmente contamos con muchísimos agentes, con muchísimos profesionales, con ciudadanía, con entidades, con asociaciones que
hay que dar valor también a toda la gente que hace el esfuerzo por trabajar conjuntamente, por tener esta mirada comunitaria y esta visión porque bueno, todo el mundo tiene que hacer un poquito de esfuerzo, de sacar un poquito de tiempo de su contexto laboral o de su ámbito habitual para sumar esfuerzos para mejorar el bienestar emocional de todos y buscar la dirección y la estrategia para conseguir los retos que nos enfrentamos continuamente, ¿no? Ya más o menos sé cuál va a ser la respuesta, ¿no? Pero ¿cuál crees que ha sido la iniciativa que más éxito ha tenido de las últimas que han visto? Que tú veas que diga, mira, esta yo creo que es la que deberíamos fortalecer. Pues mira, las iniciativas más importantes en Viladecans es la estrategia y la xarxa de Viladecans en Cuida, que esto lo quiero leer un poquito más Sí, en sí, profundidad porque bueno, es una xarxa que ha impulsado el ayuntamiento y nace con una idea muy clara de dar respuestas colectivas a los retos sociodemográficos que tenemos por delante, y es un nuevo modelo de intervención social que incorpora la mirada comunitaria como estrategia para fortalecer la inclusión y el bienestar. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Pues en trabajar juntos, administración, entidades, profesionales y ciudadanía, para que la ciudad sea más inclusiva, más cohesionada y más consciente de sus necesidades. Y lo que se pretende es que queremos acompañar a la comunidad para que pueda marcar objetivos y actuar de forma conjunta, reduciendo factores de exclusión social y mejorando la convivencia entre todos. Y es un programa que se inspira en un objetivo fundamental, que es mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas del municipio. Y se han creado diferentes grupos motores formados por técnicos municipales, entidades, comercios y vecinos que trabajan con una metodología participativa orientada a transformar la ciudad y dar respuestas reales a los retos como la soledad, que es un gran reto, la convivencia, la diversidad, la vulnerabilidad social y, por supuesto, la mejora del bienestar emocional y la salud mental. Y dentro de estas acciones está la Taula de Salud Mental, que es un espacio de trabajo y reflexión donde se realizan los encuentros participativos de los agentes que hay en el municipio y profesionales y que, bueno, que todos velan por el bienestar emocional de la ciudadanía, desde los más pequeños hasta los más mayores. Tenemos dos grupos de trabajo, uno de 0 a 18 años y otro de adultos. Y en estos grupos pues buscamos estrategias y soluciones a los retos que van saliendo y según el grado de prioridad que se va dando entre todos. Y bueno, que en definitiva Viladecans en Cuida es una apuesta firme por la salud mental y el bienestar colectivo, porque cuidar la mente también es cuidar la comunidad. Mira, ya has contestado casi todas, se los decía al comienzo del podcast. Cuando hagamos una pregunta, contestarás el resto. Esto es lo bonito de esto, ¿no? Sí. Pero mi última pregunta, y antes de eso quería un poco contarte la anécdota de... Nosotras venimos de entidades sociales, ¿no? Yo vengo de la Cruz Roja y al final un problema agregado a todo este tema comunitario y de salud mental es toda la parte de inmigración y toda la sensibilidad y todo lo que esto genera en los niños que al final han perdido su espacio. Es decir, al final tú haces un duelo cada día, tú haces un duelo a la comida, a tus amigos, a tu familia. Claro. Y esto es un tema de salud mental que se suma a más al problema que ya hay, al problema no, a la situación que ya hay, ¿no? Entonces mi pregunta aquí sería es, todo eso que se ve, que yo creo que es el futuro, porque al final es el futuro, ¿cómo podemos garantizar que estas redes se mantengan en el tiempo? Una, a mí se me ocurre, es que todo el mundo conozca lo que hacemos, porque yo creo que mucha gente no conoce lo que te decía, yo vengo de la Cruz Roja y demás, pero no conocía todo el trabajo de la mesa y con Sonia me decía, invitemos a tal persona, y cuando ella me lo decía, yo decía, yo ¿cómo no lo conozco cuando llevo tanto tiempo en el mundo comunitario? Entonces yo digo, si yo que llevo 14 años en el mundo comunitario y no lo conozco en detalle, ¿qué hacemos para, primero, que lo conozcan y segundo, que lo mantengan? Bueno, yo creo que ahí pues, es sumar esfuerzos para seguir motivados, ¿no? Para conocer los servicios entre todos, mantener estos espacios para seguir conociendo qué hace cada uno y cómo ayudar en cada espacio a cada persona que necesite de nosotros.
y bueno, tener unos objetivos claros, realistas, saber que las respuestas no son inmediatas en el tema de salud mental, porque es un tema muy complejo y a veces eso puede dar desmotivación por el camino de los profesionales y de todas las personas que suman ese esfuerzo y que es tan valuoso. Y bueno, ser muy conscientes de que es un tiempo que tienes que dedicar, pero puedes generar mucho bienestar y a largo plazo pues, se pueden conseguir muchos beneficios para la ciudad y para todos los ciudadanos y que con ellos bueno, hay que remar, ¿no? Porque hay que contar también con ellos para seguir colaborando y tener esta mirada porque el éxito sin contar con los ciudadanos no. ¿Cómo se pueden unir los ciudadanos o las entidades sociales a esta mesa de salud mental para poder aportar, ayudar? Bueno, la verdad es que en esta mesa, en estos encuentros, como hay muchos ciudadanos de muchas entidades y muchas asociaciones, aparte de profesionales, se van sumando. Cada cierto tiempo pues, hay un nuevo servicio o hay una nueva entidad o hay una nueva asociación y entonces entre todos vamos compartiendo bueno, la información y la formación de todos y al final pues, se va sumando y se va ampliando y el conocimiento pues, se va agrandando. Normalmente sale también mucho de la misma gente, ¿no? Que a veces dices, ¿sabéis quién no encajaría muy bien? Lo Que que decíamos de hoy, en El ese mismo espacio se Exacto. comparte. Que hoy Sí, decía Sonia, mira, la persona clave para ir es esta, que conoce tal exacto. parte de las personas que son, es un poco eso, ¿no? Sí, en ese El mismo boca a boca al espacio. final le ganan las redes sociales. Estamos hablando de, para los oyentes, los televidentes, estamos hablando de Sonia Firvido, que es una socia también de Woman y que está también en Cruz Roja colaborando con Claudia. También es de Woman. sí, sí, ¿sabes? Yo creo que hoy nos podemos despedir orgullosas porque al final el sacar tiempo para venir a una mesa de este tipo entre semanas, sabiendo todo lo que tienen que hacer, esto ya muestra la importancia que tiene para, para todas. Es decir, aquí lo importante es que, así como te preguntamos qué hay que hacer para que la red se mantenga, en nosotras también está en hacernos instrumentos para que este tipo de cosas se hagan. Por eso queríamos un poco que estuviésemos todas un momento y un poco hacer. Así que muchísimas gracias Gracias a vosotras. por el tiempo. altavoz también, ¿no? Gracias, Sí, sí. Sí, sí. Por hacer la Ahora, difusión, ¿no? de lo que se hace, sí, que sí. cuenta. Sí, es lo que Muchísimas hemos hablado muchas veces, que hay muchísimos servicios que da el ayuntamiento, la ciudad, que la gente las desconoce. No llega a los ciudadanos realmente el potencial y todo lo que se está haciendo en Viladecans. Entonces, estamos en un espacio privilegiado. Sí. Es decir, yo creo que cuando tú trabajas en temas sociales y conoces diferentes ayuntamientos, no hay ni mejores ni peores, hay sitios privilegiados y tenemos la suerte aquí de tener una muy buena red en diferentes temas y yo creo que hay que aprovecharlo. Tal vez a mí la inquietud no, yo siempre lo que siempre he resaltado es que en Viladecans hay mucha vida asociativa y yo creo que falta muchísimo más por aprovecharla. Es decir, en una entidad como hay más o menos 400 asociaciones. Imaginaros donde todas esas tuvieran la bandera de salud mental. Porque salud mental es algo normal, es como cuando tú hablas de nutrición, cuando hablas de educación, entonces tener como ese espacio de hablar de salud mental en una entidad cualquiera, que no tiene que ser un tema puntual de un tema de salud solamente. Pero bueno, eso es un reto. Total. Muchísimas gracias. A Gracias a vosotras. vosotras. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos con el tema de salud mental. Tenemos aquí tres personas súper importantes porque representan lo que es el tema de salud mental en el día a día, ¿no? Ya un poco dejando el tema teórico, sino que ya lo que es realmente la salud mental en el día, ¿no? Tenemos a Diana Rovira Samper, que es la referente en tema de bienestar de salud comunitario desde el ayuntamiento, desde la Generalidad, pero en Viladecans. Y tenemos dos voluntarias de Activament,
que están Socias. socias Socias. y voluntarias. Es Sí. una asociación. Es una asociación. Pues ahora ya no lo explicarán. Además que a nosotras como asociación nos va muy bien entenderlo el tema de socias, porque nos hacían un ejercicio de socia y cliente y nos iría muy bien con el tema de socia, como anécdota un poco del ejercicio. Entonces, comenzamos contigo, ya comienza Eva a la parte de la entrevista. Vale. Adriana, ¿cuál es el aporte específico del enfoque de bienestar emocional comunitario? Vale, a ver, esto es muy amplio realmente. Considero que para intentarlo resumir vamos a tener dificultades, porque a mí además me gusta hablar. Al final, cuando hablamos de bienestar emocional es una parte más, ¿no? de esa idea de, bueno, cuando hablamos de salud mental, ¿no? Todo esto, ¿no? que estamos trabajando hoy, que estamos hablando hoy. Y la parte comunitaria simplemente es una pata más de todo esto, ¿no? Al final es una cosa que yo me repito bastante a menudo, sobre todo con mis grupos y tal, que es al final somos seres sociales. Si partimos de esa base, que como seres sociales necesitamos esa parte comunitaria porque vivimos en sociedad, necesitamos gente a nuestro lado, por tanto, si unimos esa idea de el bienestar emocional dentro de esa parte, ¿no? de la salud mental a lo que es comunitario o no comunitario, pues obviamente es, ya os digo, una pata más y por tanto necesaria para poder tener lo que decíamos, ¿no? Una vida tranquila dentro de lo posible, pues como algo más. El comunitario es como un segundo apellido, podríamos decir. Es todo un reto en esta época, ¿no? Es todo un reto en una época en donde te están invitando todo el tiempo a la competencia, a la vida individual, a que cada vez está un poco más individualizada las personas, ¿no? Sí que es verdad que al final tenemos mucho esta concepción, ¿no? de que vivimos en una época, o ahora mismo la sociedad se estructura en esta idea, ¿no? de ser seres más individuales, más competitivos, llegar más lejos, pero al final sí que es cierto que hay una parte que podríamos decir que está, pero también tenemos esa parte precisamente de formas diferentes de generar comunidad. Esta comunidad de la que hablamos, ¿no? Esta parte comunitaria, por ejemplo, ¿no? Os hablabais con las anteriores compañeras, ¿no? de esta parte del problemas con las pantallas, ¿no? Sobre todo en la parte más infantil, juvenil, ¿no? Y al final es otras formas de generar comunidades que al final, precisamente porque nosotros venimos de otras generaciones, que a lo mejor no teníamos estas herramientas, nos cuesta entenderlo. Pero creo que al final, como en todo, ¿no? Tienen sus pros y sus contras. Y cuando lo miramos desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde pues, una generación en la que no hemos sabido interactuar así porque no teníamos esa herramienta, cuando entramos en este mundo nuevo también se nos hace difícil. Obviamente, lo que decimos, hay retos porque toda herramienta hay que saber utilizarla también. Pero nos permite, digamos, dar un enfoque, creo yo, a esta parte de comunidad desde una visión completamente diferente. Que todos los retos suponen un aprendizaje, ¿no? Porque al final tienes que hacer nuevos modelos, ¿no? Sí. ¿Qué otros avances os habéis encontrado a nivel comunitario? Claro, al final nuestra figura, la figura de referente de bienestar emocional comunitario, ¿no? que tiene un nombre realmente muy largo, es una figura de un psicólogo en atención primaria, ¿sí? Porque al final hasta antes de la pandemia nos encontramos con los servicios especializados que una vez pasada esta pandemia, ¿no? la pospandemia, resurgen todos esos problemas que ya estaban, pero incluso ¿no? se ven como más acrecentados. De hecho, hablábamos ¿no? de este aumento de la sensibilidad respecto a lo que son ya no tanto los problemas de salud mental, sino los problemas delante de esa idea del bienestar, ¿no? Y entonces aparece la figura del RBEC, que es como se le llama, ¿no? Como alguien que intenta llegar a ver qué podemos hacer, ¿no? Y qué nos podemos encontrar. En el momento que aparecemos nosotros, ya os digo, echar la vista no digo hace 5 años, porque aún estábamos, creo, en media pandemia, por decirlo así, pero en 2021-2022, que es cuando surge la figura, ¿no? Y nos encontramos a la población en una gran parte aislada, ¿no? Ya lo decíamos también con el tema de la soledad. Nos encontramos una población como con mucha sensación de vulnerabilidad,
más allá de que existan vulnerabilidades, ¿no? Sino además con esa sensación de no tengo herramientas, no sé qué hacer. Y en el momento en el que se plantea esta figura, ¿no? Nosotros llegamos con esa intención de no hacer ese tratamiento, ¿no? Creo que antes era Claudia que hablaba de esta idea de la psicología como algo muy individual, y nosotros llegamos con completamente lo contrario, ¿no? Es una psicología que se trata a nivel comunitario, a nivel social, donde no estoy yo sola simplemente, ¿no? Sino que me encuentro con un grupo de iguales, sea porque están pasando por un proceso de duelo, sea porque tienen un dolor crónico o sea porque son jóvenes que están sufriendo ansiedad, que me dan también esa sensación de no estoy solo delante de esta situación vital o de este problema, y al final surgen todas esas situaciones que dices, bueno, sí, tenemos muchos retos, porque al final retos siempre hay, pero tenemos muchas cosas de las que podemos estirar precisamente para potenciar lo que ya tenemos. Tienen ahí todo un campo de acción. Sí, Es una mirada sí, sí, sí. novedosa al final. Por eso es dar bueno, más que quizás no un giro, sino creo que lo decías tú muy bien, ¿no? Esta idea de abrir la mirada, de darnos cuenta de que el problema no es un problema individual, no es que yo tengo ansiedad como persona individual, sino que me encuentro con que mi generación, hablando ya, si me pongo en mi generación... Imagínate yo. Hablando de mi generación. Claro, ¿no? Pero es O hablar yo. de una generación que por conjunto de situaciones vitales, sociales, ¿no? Culturales, tiene más ansiedad. Y esa ansiedad, cuando venimos con esa sensación de no se me ha enseñado desde pequeñito a qué tengo que hacer con ella, ¿no? Hemos hablado de esta Como idea cuando de... te duele la barriga. Exacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchos... Bueno, la forma de que tienen la población de llegar a nuestros grupos es a través de médico de cabecera, de enfermería, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nos encontramos que cuando yo me encuentro extraño y bien no sé qué me pasa, a quien acudo es al médico, porque siento que hay algo que me está haciendo daño, que me está molestando. Entonces es una vía de entrada precisamente por eso, porque tenemos a un médico de cabecera, por suerte, ¿no? Que nos puede atender y decir, voy, quizás no estamos en ese ámbito físico, no solamente es salud física, sino que estamos hablando de que a lo mejor hay algo, salud emocional, salud mental, salud social, ¿no? Y es una vía de entrada. Estamos hablando todo el rato, me salgo de guión, estamos hablando todo el rato de que es como que el COVID ha sido como un punto de inflexión, ¿no? Al cambio de visión del tema de la salud mental como algo que no sea estigmático, como es algo que es realmente necesario de tratar. Quizás si no hubiera habido esta pandemia mundial, ¿hubiéramos llegado a este punto? Yo creo que hubiésemos saturado de una forma o de otra. De alguna manera, digamos. Porque al final todos, vamos a decir, todo lo que ha servido, entre comillas, el COVID era algo que ya venía cargando de hacía tiempo, ¿no? Al final la saturación en el servicio de salud mental existía previamente. O sea, al final esta información, ¿no? Que tenemos todo de es que el psicólogo, el psiquiatra en la seguridad social tarda un mes en visitarme, esto ya estaba pasando. ¿Por qué? Porque al final esos malestares, porque al final a mí me gusta siempre decir que la salud mental es una parte más de la salud, ¿sí? Y al final muchas veces asociamos salud mental como si fuera un problema de salud mental, pero es algo más dentro del contexto de la vida, ¿no? La salud y la enfermedad están alineadas, no sabemos, una cosa que para mí puede ser un problema, para el de al lado no le supone nada. Entonces, precisamente, ¿no? Llegaba mucha gente con malestar emocional, ¿no? Entendido con hay algo en mi vida que no siento que esté funcionando de forma adecuada, y a veces se atribuía a tenemos un problema de salud mental. Hablamos que tenemos un trastorno, no. Quizás tenemos que hacer esa previa de prevenir para que no tengamos que llegar a ese trastorno. Y un poco es eso, ¿no? La figura del RB que estaba puesta un poco en esa intención. ¿Ha servido como bomba, ¿no? Como algo que ha petado esta pandemia? Muy probablemente sí. ¿Que podríamos llegar al mismo punto si no hubiese pasado? Quizás hubiésemos tardado más. Podría haber pasado, ¿no? Que quizás hubiésemos tardado, pues en vez de tenerlo en 5 años, estar ahora como estamos, pues a lo mejor hubiésemos tardado 10. Pero ya veíamos, ¿no? Como la sociedad de alguna forma estábamos detectando que había algo que no le estábamos tomando atención. ¿Y hay algún otro elemento que sería necesario reforzar para el bienestar emocional comunitario de la ciudadanía en Viladecans o de las entidades también? Bueno, yo creo que también es una de las cosas que habéis hablado, ¿no? Y es primero conocer
conocer qué es lo que tenemos, porque muchas veces el desconocimiento nos da también esa sensación de que estoy solo, ¿no? Nosotras nos encontramos en los grupos gente que, os pongo el ejemplo más, entre comillas, sencillo, ¿no? Un duelo todos hemos, creo que hablaba antes, ¿no? Claudia, de todos vamos a pasar por un duelo, porque los duelos pueden darse por cualquier situación, ¿no? Y yo recuerdo el primer grupo que hicimos de duelo, una chica muy joven, de unos 20 años, había perdido a un padre, por tanto, muy jovencita también, ¿no? Y decía que en su grupo de amigas no podía hablar del duelo porque no la entendían. Y al final es esto, es el desconocimiento de lo que implica, estamos hablando de duelo, pero cuando hablamos de qué recursos tenemos a nivel ciudadano, asociaciones, el ayuntamiento, los ambulatorios, hace también esa sensación de estoy sola en esto. Y cuando, ¿no?, abro una puerta y me dicen, oye, que hay un grupo que te puede ayudar, oye, que hay esta asociación que habla de esto, oye, que tienes a la vecina que te explica que le ha pasado algo parecido. Esa sensación, ¿no? Al final volvemos a la idea de lo comunitario, el cómo el hecho de que haya alguien a mí me da una sensación de no estoy sola, ¿no? Seguridad, alguien me puede sostener o entender. Entonces yo creo que uno de los primeros puntos sería el conocer. Cuando hablamos de conocer, sea porque hay una entidad o sea porque entienda que lo que estoy sufriendo ahora mismo es ansiedad. Que a veces eso también nos cuesta identificar a raíz de qué viene, ¿no? Yo creo que es el punto Luego principal. también estabas comentando que tú estás también enfocada en el tema de pediatría, ¿no? Me estaba planteando ahora que, claro, cuando eres un adulto, una adulta, pues quizás tú reconoces más lo que te pasa, pero ¿cómo lo haces con un niño? Porque, claro, si no es porque, pues a lo mejor los tutores, los padres, las madres, el colegio, ve algo, o sea, ¿cómo ese niño identifica o esa niña identifica que lo que le está pasando no es lo que es normal? Claro, tenemos esa dificultad precisamente porque la lectura que hacemos con 6 años o la que hacemos con 12 es diferente a la que hacemos con 30, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo creo que aquí somos muchos más agentes también que tenemos que tomar conciencia, ¿no? Hay una parte que siempre, ¿no?, es la familia, pero luego tenemos pues centros educativos, actividades que se hacen, ¿no?, precisamente para ver cuánto es esto. Y una parte base es la educación. Y cuando digo educación no porque tenga que ir al colegio a aprender qué es la ansiedad, ¿no? Pero sí que es cierto que al final cuando mi padre me puede decir que hoy está triste o cuando mi abuelo me dice que se está enfadando, yo estoy aprendiendo si eso hasta qué punto, ¿no?, estamos hablando de algo que yo tengo que ver como algo que es problemático o algo que está dentro de la naturalidad. ¿Vale? Yo también me puedo enfadar y esta sensación no es agradable o me puedo poner triste y es algo que no es cómodo, pero también tengo que estar con ello porque es un aprendizaje más. ¿Crees que a lo mejor sería, me estaba planteando yo, que dentro del currículum educacional, ¿no?, que se hace en el colegio, debería desde inicio, desde infantil, haber todo un proceso de aprendizaje también a nivel de salud mental y emocional que no se está haciendo? No, esto sí que se está haciendo. De hecho, yo os explico, porque ya os digo, nosotras al final, cuando digo nosotras es porque somos una para cada uno de los 3 ambulatorios que hay en Viladecans, pero trabajamos de forma conjunta. Entonces nosotras vamos a los institutos. O sea, de hecho hacemos pequeñas charlas en el programa que se llama Salud y Escola, que esto es un programa que también baja desde el Institut Català de la Salud, ¿no?, donde hay una enfermera que va una vez a la semana también para trabajar todo lo que son temas de salud, y ahí nosotras también, ¿no?, entramos. Y muchas veces llegamos a hablar de gestión emocional o de habilidades sociales y nos encontramos que los chavales, porque ya yo a veces que es difícil, ¿no?, cuando pasamos de 12 años aún se ven muy niños, pero cuando ya llegamos a los 14 ya es como, ¿no?, ya son un poquito más mayores, pero te encuentras desde 12 años, por tanto eso ya lo han trabajado en la parte de la escuela, no tanto en la ESO, que ya te dicen, no, es que esto lo hablamos en la clase de tutoría y ya sabemos qué significa la ansiedad y sabemos que hay una parte que es necesaria, ¿no?, porque es funcional, ¿no? La ansiedad me permite ponerme en alerta para depende de qué situación. O cuando ¿no?, les dices, pues eso, a nivel de relaciones sociales, sabemos lo que implica la empatía, lo que es la empatía,
y son capaces de decirte, es ponerse la piel en el otro. ¿Por qué? Porque esto de alguna forma, en ese ambiente educativo, yo creo que se ha ido poco a poco, quizás, siempre vamos un poquito tarde, ¿no? A veces, porque yo creo que ahí también está, pero se ha ido introduciendo. ¿En las AMPAs trabajan también estos temas? Esto ya no lo sé. AMPA como tal no sabría decirte, pero sí que sé eso, A nivel de padres, porque era un poco lo que decíamos ahora, ¿no? Es decir, es una anécdota, ¿no? Cuando tú tienes hijos y a veces te tratan temas que te desarman, al final muchas veces están más informados que tú. Y entonces es un poco lo que decíamos ahora, ¿no? Las generaciones de los padres que cada vez queremos tener hijos mayores, al final tienes una diferencia importante y muchas veces están más avanzados que tú y te ves, es que yo a veces veo padres que están desconcertadísimos con los discursos que les dan los hijos. Bueno, porque quizás es lo que decíamos al final, muchas veces esa parte generacional, ¿no? Lo que decíamos, porque se genera una comunidad en Internet y yo como padre no sé si eso está correcto o no está correcto, ¿no? Y Claro, quizás... es un poco lo que decíamos ahora, ¿no? Lo que comentaban ellas ahora, es decir, se están haciendo grupos con las personas de primer nivel, en la parte de salud, en la parte de profesores y demás, pero yo encuentro que en los padres, no conozco esto, Claro, pero en los padres sería un tema claro, al importante final de desde pediatría se hacen Imagino. actividades. Yo sé que desde el ayuntamiento también existen, ¿no? recursos y de hecho, es decir, existir lo que decíamos, sabemos que hace mucho, o sea, hay muchas cosas, el problema es que no sabemos exactamente qué es y muchas veces también ya no es tanto el si existe o no existe, es cómo acceder a ello. Exacto. Entonces a veces es eso, ya no tanto por la escuela, sino a veces tenemos asociaciones, tenemos la asociación de Asperger, tenemos asociaciones como Cáviga, ¿no? Activament, que son asociaciones que están muy activas en el municipio y que al final, hasta que no tenemos ya la necesidad como muy urgente, no accedemos. Claro. O incluso el Puna Afectas de Canchic para ahí está Y también, la gente no exacto. lo conoce, se me viene a la cabeza también Sí, la sí. chica que trabaja con mujeres que han sido madres hace poco. Yo le decía, si Lacta yo hubiera Mater. tenido eso en mi época, no sé dónde estaría ahora al final, que son mujeres que recién han tenido hijos, que se hacen un grupo, que se comentan las experiencias, que se hablan de las depresiones postparto, ¿sabes? Ese tipo de cosas que la gente no Bueno, conoce, de ¿no? hecho, esto sale quizás No un te dejamos poco... continuar. No, pero digo que quizás sale un poco, pero ¿qué nos pasa? ¿No? Esto es una parte de lo que decíamos, el desconocimiento, pero con nuestra figura, ¿no? Con la Claro. figura del referente de bienestar emocional, entran otras figuras que también son comunitarias. Tenemos pues, nutricionistas, tenemos fisioterapeutas en atención primaria, pero se despliega un poquito más todo lo que es esta idea comunitaria, porque al final la salud comunitaria desde de los centros de atención primaria ya se estaba llevando a cabo y empezamos también con lo que se llama el programa de prescripción social. Tiene un nombre un tanto extraño, ¿no? Pero al final se habla de activos, ¿no? De activos de salud, ¿no? Y suena como muy extraño, pero es lo que decíamos, es la biblioteca, es el casal, es saber que hay una asociación que hace baile. Y esto, cuando no lo sabemos, si tenemos alguien que nos lo dice, a veces eso, es en la consulta de enfermería que cuando nos dice que tenemos que salir a caminar, pues resulta que existe un grupo de caminatas en el casal del barrio. Entonces, tener esa información toda centralizada, bueno, existe el programa de Actius y Salud, que no hace falta que sea un profesional el que acceda, sino yo misma como ciudadana puedo acceder y ver qué hay en mi ciudad o cerca, porque al final puede ser, nosotros al final vivimos muy cerca de Gavà y muy cerca de Zamboy, quizás hay algo que a mí me remueve más, que me conecta más o que me es más necesario en el momento y lo hacen en Castelldefels. Y tengo la posibilidad de ir además. Y puedo acceder directamente para verlo. Lo que pasa es que hay mucha dificultad porque se hacen muchas actividades y es un catálogo que se tiene que mantener en activo, que esto también es más complicado. Por eso digo que me he salido un poco de lo que estábamos hablando, pero que al final lo que decíamos, salud es todo. Y a veces yo creo que cuando nos presentabais el espacio, ¿no? del casal y de toda esta parte digital, lo decíamos, es terapéutico en sí mismo muchas veces. Es que yo creo que a nosotros un poco para cerrar esta parte, es el tema comunitario es esencial, el futuro de la comunidad, y aquí yo creo que hay tres cosas importantísimas. Una es cambiar la definición de lo que es salud mental, de lo que es comunidad. Esto ha evolucionado muchísimo. Comunidad, nosotras
al comienzo yo decía, para que haya comunidad, con 2 personas ya hay comunidad. A veces tú crees que el éxito en una reunión es que sean 20. Al final, si son 5 y estás comprometido, es mucho mejor que tener 20, que lo único que te están haciendo es ruido, ¿no? Entonces yo creo que primero el tema de salud mental, segundo el tema de comunidad y tercero, que al final tienes que partir de la simplicidad. Es decir, a veces tú crees que necesitas un gran tratamiento y eso hace ver que tu problema es grande. Al final puede ser que lo simple es lo que te ayude a que el problema se aterrice un poco en eso, ¿no? Exactamente. Bueno, yo de hecho en los grupos es una cosa que trabajamos mucho y la cosa más sencilla, no sé qué sería para vosotros la cosa más sencilla de la existencia, pero para mí la cosa más sencilla de la existencia para poder seguir existiendo es respirar. Claro. La respiración, cuán importante es para regular a lo mejor una emoción, para no tener que acabar con un ataque de ansiedad, que solamente tengo que respirar para no tener problemas. No, tampoco, ¿no? Pero una cosa tan sencilla como respirar, cómo nos permite cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, esa sencillez que tú decías, Claudia, creo que es un punto de inicio para luego ver exactamente, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir. Pues que todas sepáis que nos están inspirando un montón. ya lo verás. Porque al final... Pero esto es bidireccional, que lo sepáis. Claro, Yo ahora mismo yo me voy cargada de... Empoderada. Bueno, empoderada no, pero ¿sabéis con esa idea de... De que hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por olla hirviendo, compartir. ¿no? De decir, yo creo Que que al puede salir un final, buen caldo. al final, y con el perdón de los caballeros, al final, que a mí lo que me hace mucha ilusión es que son muchas mujeres potentes, que al final siempre el tema de salud mental también está muy estigmatizado, es más normal en una mujer que en un hombre, ¿no? Al final, ese es un tema que no habíamos querido, que no lo hemos tocado porque para mí eso es irrelevante, lo que pasa es que lo subrayan tanto que te incomoda, pero al final es más normal que una mujer esté nerviosa, tenga depresión, pero el hombre no, está cabreado, le ha ido mal, perdonad por el término, le ha ido mal, tiene una razón de ser. En la mujer, si no es que estás hormonando, si no es que estás recién ha tenido un hijo, es decir, al final... Ahora el término es que eres intensa. Claro, pero que al final es un poco lo que Antes nos pasa era a todos. histérica. Por eso te ahora digo, suena pero, mejor. pero al final son entornos que nosotras y nosotros mismos hemos alimentado sin querer. A veces un poco nos ponemos a la defensiva, pero tú lo alimentas cuando te pones a la defensiva al final y no conversas y no hablas y no estás en comunidad. Nuestra experiencia, por ejemplo, y ahora sí de verdad que cerramos esta parte, la comunidad es que no podemos hablar de igualdad si no incluimos a los hombres, a personas. No podemos hablar de igualdad solamente siendo una asociación de mujeres. Así empezamos porque fue el nacimiento de la asociación, pero tenemos que llegar y la parte comunitaria es esencial. Y me hace mucha ilusión. Y ya está. Bueno, pasamos a Ino y a Alicia. A ver, Nino, A ver, nuestras socias de Activamente. socias y activistas. que Y se me ha olvidado. activistas. Activistas. Bueno, antes de hacerte la pregunta, ¿qué quiere decir socias y activistas? Activistas. A ver, voluntarios, sabemos lo que es. Ujú. Tú haces un voluntariado para cualquier causa. Activistas es que haces voluntariado, pero para una causa que a ti te incumbe. Entonces, yo tengo un problema de salud mental, soy activista porque lucho por la igualdad de los derechos de las personas de salud mental, contra el estigma. Vale. ¿Me explico? Vale. ¿La diferencia? Sí, vale. Pues esa es la diferencia. Somos socias porque pagamos una cuota simplemente, pero aparte puedes ser socio y no ser activista. Pues una cosa que aprendo hoy, y mira que vengo del mundo del voluntariado, no lo había visto así. Sí, activistas como activistas en la lucha gay, pues eran activistas porque promovían los derechos de tal. Tú eres proactiva. Proactivos, sí. No, sí, pero un Proactivo. poco que eres Sí. parte, Eres parte quieres cambiar de la algo- causa, ¿no? de la Exacto. causa, quieres cambiar algo dentro de la problemática y te mueves para ello. Aunque te puedo decir que dentro del mundo del voluntariado hay muchos activistas que no lo tienen Sí, identificado. seguramente, sí. Porque al final cuando tú eres voluntario, Sí. al final cuando tú eres voluntario es cambiar porque algo. porque te identificas un poco. Sí. Yo creo, nosotras siempre hemos dicho cuando te haces voluntario es porque sabes que hoy o mañana eres tan vulnerable. Todos somos vulnerables. Hoy hablamos de personas que están en la guerra, de personas que están enfermas, de personas mayores, de personas... Todos somos vulnerables en alguna etapa. La vulnerabilidad es un estado, no es una cosa permanente, ¿no? Es un momento de tu vida.
Y al final todos en algún momento lo podemos estar. Entonces un voluntario un poco es esto, ¿no? Sí, también Que- normalmente un voluntario hace voluntariado en algo que a él Que sea- que le le llegue. llega también, con lo cual seguramente hay algo ahí que... Bueno, pero el término activista se usa mucho en salud mental. Pues mira, muy bien. Pues mejor la definición para comenzar con la primera pregunta. ¿Qué aporta el apoyo entre iguales al tema Vale. de salud mental? Para esto definimos lo que es un GAM, un grupo de ayuda mutua, ¿vale? Ujú. Que sería un espacio en el que un grupo de personas con una problemática o dificultad se reúnen para poder mejorar o superar esta situación, ¿no? Entonces, en estos grupos de ayuda mutua se comparten experiencias desde la empatía real. ¿Por qué? Porque todos han padecido o han pasado por una experiencia parecida de salud mental, una depresión, porque todos los trastornos mentales, sea un diagnóstico sea otro, se reafirman como que muchos síntomas son partícipes de todos, aunque sean diagnósticos diferentes. Esto suele pasar. La depresión forma parte de un trastorno bipolar, de una esquizofrenia. Diferente grado, ¿no? Me Diferente imagino. grado, o en el mismo grado. O en el Hay mismo momentos grado. en el que... Yo creo que más bien son etiquetas, digamos, que se Etiquetas. utilizan pues, para... Hay síntomas que son diferentes y hay otros que son iguales. Bueno, pues hay una empatía real por lo que hemos dicho, ¿no? Porque se comparten experiencias iguales o parecidas. Y no te puede entender a alguien más que ha sufrido lo mismo, ¿no? Como el que tiene un cáncer, pues evidentemente otra persona, ¿no? Luego, reduce el aislamiento de estas personas porque se sienten menos avergonzadas y pueden formar parte de un grupo, ¿no? No se sienten tan aisladas, tan solas. Pueden formar parte de un grupo. Favorece la recuperación, porque si en ese mismo grupo de personas hay una persona que ha superado la crisis o enfermedad en ese momento, puede ser el reflejo de las otras que dicen, bueno, pues si él ha podido, nosotros también podemos, ¿no? Motivas a la otra Motivas persona, a la otra ¿no? persona y le das esperanza también de que eso puede pasar, ¿no? Luego, no sé si lo he dicho antes, que genera confianza y como la pertenencia a un grupo, porque estas patologías aíslan mucho a las personas. Entonces, el hecho de poder pertenecer a un grupo, pues se sienten como liberadas, ¿no? El poder relacionarse con la sociedad, de alguna manera, aunque sean con personas iguales a ellos, pero ya no están solos. Por eso se ¿vale? habla también del tema de la soledad en salud mental, que a veces, muchas veces se habla de la soledad en personas mayores, pero no en salud mental, que hay muchas personas, Hay como mucha ella dice, salud que... mental que están muy solas, se sienten O sea, muy soledad- solas. sobre todo por el Solitud. aislamiento. ¿Solitud voluntaria o involuntaria? A veces Las sí. dos cosas. Depende de las las dos dos cosas. Puede ser Normalmente las son las dos dos cosas. cosas. Una va a llegar a la otra también. Es involuntaria, pero se hace voluntaria, por el tema del estigma que luego Que es un poco lo que explicamos. vamos a mirar en el otro Exacto. punto, ¿no? Luego promueve el empoderamiento, ya que las personas no son solo receptores de ayuda, sino también son agentes internos, ¿vale? Es una bidireccionalidad también. Y digamos que tampoco vamos a darle el valor que tiene todo el valor, evidentemente, pero no sustituye a la ayuda profesional, también es importante, ¿vale? Y esto sería un poco el aporte que se darían entre iguales. Bueno, yo diría más que, aparte del, digamos, de lo que es el apoyo profesional, yo creo que incluso la figura de la persona activista en primera persona genera ya una profesión, que es el Sí, ya se ha peer-to-peer. generado, es el Porque peer-to-peer. nosotras Son hemos... personas que sean con problemas de salud mental, que ¿Cómo sean se llama? peer-to-peer. Peer-to-peer, técnico de acompañamiento Vale. y soporte. Personas que han, bueno, de hecho yo y Alicia hemos hecho el curso de peer-to-peer Pues me para parece acompañar. fabuloso eso. O sea, sería en los hospitales, en el CESMA y en tal, una figura de una persona que ha padecido un problema de salud mental, cómo puede ayudar a otra persona en lugar de atender a un psicólogo, atenderle a un peer-to-peer. Es una persona más dentro del equipo de profesionales, ¿no? De Esto sustituye ya la ese- Generalitat lo contempla. Ya. Hay Claro, otros de grandes- verdad que esto estamos yo aprendiendo un estoy montón de cosas, ¿eh? alucinando. De verdad, porque Ya. al final son cosas que tantas personas que se han aislado porque tienen, entre comillas, una situación puntual en un momento,
y al final van perdiendo como toda su capacidad para aprender, y aquí lo que están haciendo es, después de superar una situación o durante el tiempo, es darle el valor porque ha aprendido en carne propia, por Claro. decirlo de alguna manera, lo que es una situación y la puede explicar. Claro, es que Y echando tierra Quien más al psicólogo, creo que lo va a explicar mejor la persona No, que está ahí que el psicólogo desde mismo. Word, luego la persona que más me conoce a mí misma y a mi problema soy yo Sí, misma, claro, porque lo he parecido. claro. El psiquiatra, paso por un psiquiatra en el CESMA, luego por otro, Sí, luego pero por ya otro, lo que me luego por refiero otro. aquí es que, claro que lo conoces tú misma, pero lo mejor es que lo puedas compartir. Sí, lo puedo Claro. compartir. Porque el tema, que es lo que ustedes están diciendo, el que está reconocido por el tema de la generalidad y que tienen una formación, al final ustedes están siendo profesionales de una situación Sí, que han la vivido. idea nivel es que, europeo, es que a nivel sean europeo profesionales. es darle la vuelta, ¿no? A lo que te ha pasado a ti, Lo que es que algo pasa como es que está negativo. aprobado, pero todavía no se está Sí, hay algunos haciendo. CESMAs que ya tienen alguna persona Oye, pues Sí. maravilloso e esto. incluso es más, como he dicho, a nivel europeo sí que está funcionando en algunos países. Y es, Por ejemplo, realmente es Finlandia, maravilloso Croacia. porque ni un psicólogo ni un psiquiatra puede saber tanto como otra persona que ha pasado por lo mismo o Es algo que pensar, parecido. yo ahora me pongo un poco con lo que tú me cuentas en las personas que han tenido, que vienen de una situación de guerra, por ejemplo. Bueno, ahí No, no, ya no, que es algo diferente. pero un poco a lo que yo voy, Puede es ser un símil. cómo puedes estar en una situación que tú le puedas ayudar a esta persona desde esa perspectiva y entender esa situación. Bueno, al Sabes final que lo al que final- decíamos, los grupos de iguales, ¿no? Claro. Al final me permiten esa sensación de ya no me va, porque esto nos pasa a los profesionales, Sí. ¿no? Que a veces llegamos con el saber absoluto. El libro, ¿no? Y ya no tanto porque yo como profesional venga con ese aire, sino porque muchas veces también desde el paciente cae ese de tú vas a saber. Y yo creo que aquí lo que ha dicho Ino por es eso- yo soy el experto en mí mismo. Por eso la figura del paciente se convierte en usuario, porque ya no nos Exacto. queremos pacientar más. Exacto. Te sales del Y circuito salimos del circuito del paternalismo, paternalismo. en el que el psiquiatra, A el eso voy. psicólogo, incluso la familia, te Estás dice empoderada. qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué he de decir que esa palabra no me gusta? Nada, pero estás empoderada un poco en una No, es situación. importante Sí, sí, estar no, yo creo que empoderado. sí. Pero al final es lo que lo define, ¿no? Esto es importante, Y a decimos. pesar, con esto que tú estás diciendo, que es tan importante, de todo esto que aporta, que esta última parte que me cuentas, que ahora me tomo nota porque lo voy a investigar, me parece importantísimo para nuestros voluntarios, porque nosotros tenemos personas dentro del voluntariado y dentro de las personas que atendemos que están con una problemática de este tipo y que se le pueden ayudar. ¿Qué barreras siguen encontrando dentro de este espacio? Barreras. La primera, el estigma. Muy importante, porque se habla muy rápidamente del estigma, pero el estigma tiene su telita, ¿vale? El estigma son creencias y estereotipos que se generan del miedo y el desconocimiento a la problemática de salud mental, ¿vale? El estigma está dentro del inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque no hace mucho que los locos eran ingresados en los manicomios y no salían de ahí. Con lo cual las personas no conocían, generaban miedo, desconocimiento. No fue hasta el año 50-60 del siglo pasado que empezaron a salir las personas del manicomio. Y hasta hace poco que se tiraron lo que son los muros, por ejemplo, del Sí, hospital de Samoy. Samoy. Por ejemplo, Eso pero fue hace hablo unos más 15, fuerte de, sí, de sí, que sí. no salían, con lo cual era un mundo aparte, que los que estaban afuera, pues claro, desconocían lo que había dentro, eran monstruos, eran no sé qué, eran no sé cuánto. Entonces, el inconsciente colectivo sigue estando ahí, ¿vale? Bueno, de hecho, perdón, inciso, a las mujeres cuando se salían del estereotipado de la ama de casa, de la mujer tradicional y tal, También era... también se la tachaba de histérica y también se la metía dentro de... para volverla otra vez a tener... A redil. Bueno, yo creo que hablábamos antes del tema de la psicopatologización, ¿no? Al final, precisamente el estigma nos juega como un cuchillo de doble filo. Sí, sí. Porque tenemos bueno, no pasa nada porque yo tengo TDAH y justificamos todo por el TDAH, pero que tú tengas, por ejemplo, un trastorno bipolar, precisamente por ese desconocimiento es, uy, ¿no? Ahí quería llegar yo ahora, justamente. Que te hemos cortado.
No, quería Que nos decir callamos. Un podcast de claro, mujeres es un lío. que el estigma, digamos que hoy en día se ha reducido bastante, no del todo, en patologías como la ansiedad, la depresión, porque últimamente hay muchas personas que hablan abiertamente de esa ansiedad, de esa depresión. Sin embargo, en patologías digamos, más complejas como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el TLP y muchísimas más, el estigma sigue estando instalado, pero a Muy full, fuerte. Sí. a full, totalmente. Con lo cual, seguimos estando, bueno, hemos conseguido el tema de la depresión, que no es poco. Esperemos que más adelante pues, esos diagnósticos sean también Desestigmatizados. sí. Sí, que se normalice, como se ha normalizado pues el tener una que piedra es- en el riñón, no, una que es otro rodilla. tipo de trastorno mental, igual que la depresión, igual que una ansiedad. Es Solo salud, que puede al llegar, final, Sí, es salud. es salud, puede llegar es a salud. grados más fuertes, evidentemente, ¿vale? Y quizás más incomprensibles para las personas que no lo han padecido. Eso sí que es cierto. ¿Vale? Otro de las barreras persistentes sería el autoestigma, que claro, todos tenemos dentro de nosotros el estigma. Entonces, cuando yo me entero o me dicen que tengo un diagnóstico tal, yo soy la primera que pienso, ostras, yo soy esto, yo no quiero ser esta persona, yo no me reconozco en esta persona, me da vergüenza de mí, con lo cual no me quiero mostrar a los demás. Y bueno, pues me puedo esconder, me puedo encerrar, me puedo aislar. Que es Voluntario. lo que Es hablábamos voluntario, pero antes. viene de Ese miedo. ese miedo Y culpa. y culpa que uno se ejerce ante él por no ser como la sociedad te pide que tú seas, ¿no? Por ser diferente. ¿Vale? Y ahí está lo que hablamos a veces, ¿no? De lo que te dices muchas veces, salir del armario, ¿no? Sí, claro, ahí es lo difícil de todo esto, salir del armario y poder hablar libremente de lo que tú eres y lo que tú sientes, ¿no? Y del diagnóstico, que yo no tengo ningún problema en decir ni diagnóstico. Pero bueno, aquí no lo voy a decir. No, pero que también Es muchas veces el problema que también se están encontrando es que todo el mundo cuando le pasa algo va a internet, ¿no? Ah, sí, eso es Entonces otro nosotros problema. La nos sobreinformación. diagnosticamos y nosotros decidimos que tenemos algo. O a veces no hace falta que lleguemos a ese punto. Es decir, yo me estoy encontrando, ¿no? Personas que me llegan con un supuesto malestar, porque seguramente el malestar viene generado de haber encontrado una noticia, ¿no? Redes sociales. Persona que precisamente, ¿no? Con la intención de sensibilizar sobre su problema, hace un resumen de lo que le pasa, ¿no? Pues me pasa A, B, C, D y E. Entonces esa persona hace esa lectura de yo tengo A, tengo B, tengo C, tengo D y tengo E. Llego al médico diciéndole esto es lo que tengo porque esta persona ha dicho esto. Y si Entonces, el médico te dice que no, es malo. exacto, entonces es como que el médico no entiende que a ti te puede estar pasando, ¿no? Esto. Y Parte de la realmente sesión. muchas veces, o al menos lo que me estoy encontrando yo, y por eso hacía mención antes al diagnóstico de TDAH, es esto. Me llegan gente, sobre todo también jóvenes, ¿no? Pero personas que lo han visto y lo ven en sus hijos reflejado porque el niño no se está quieto, que automáticamente, como he visto a alguien o he escuchado algo al respecto, le doy mucho más poder a que tiene TDAH porque lo ha dicho X persona que tiene TDAH, que el profesional que se supone que tiene que hacer ese buen diagnóstico para ver si realmente es o no es. Que por eso digo que ahora mismo, a día de hoy, la sobreinformación viene por las dos vertientes. Aunque ya no lo has dicho, la pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de este proceso? Es decir, es que ya me lo has dicho, es decir, el que ya tienes un perfil profesional al final porque te has certificado con temas de tu situación actual, puedes ayudar a otras personas, eres socioactivista y voluntaria, al final tienes todos los perfiles. Preguntarte cuál ha sido el aprendizaje. Pues el aprendizaje es muy sencillo y es el que tenemos todos en la vida creo, que es que cuando te caes, al final solo te queda levantarte. Y por mucho que cueste, y a veces cuesta mucho, pues no nos queda más que volvernos a levantar.
Ese es el mayor aprendizaje. Bueno, el mayor aprendizaje y la mayor enseñanza para los que nos están escuchando, que a veces tenemos una manera muy Sí, pero que muy es sensible igual de asumir las cosas para todas las cualquier personas, persona. para cualquier sí. Luego te persona. digo que es un aprendizaje que al final, es que al final estamos hablando de un diagnóstico real, un diagnóstico médico que está siendo tratado, pero al final es como la vulnerabilidad. Tú vas a tener un estado de depresión por una situación puntual, que vas a tener que estar medicado o no, pero Sí, vas a tener medicado. una situación de depresión. Cuando tú cambias de país, yo lo hice hace 20 años, tienes un estado de duelo diario. Es un duelo diario, que si no lo tienes, si no identificas que tienes un duelo, es que cada día vas a estar hasta que petas. Sí, sí, Por la sí, cosa sí, más sí. sencilla. Entonces, al final, esto que tú estás haciendo ahora de hacer público una situación, estás ayudando a un montón de gente. Además de tu aprendizaje, es lo que estás ayudando. Y a mí la primera. Y la Ojalá última que es, llegue mucha gente. eso te iba a decir, la última Ojalá. pregunta que es que todo me lo has contestado, es ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando? Teníamos más cosas, pero te lo digo rápido. Más barreras persistentes, ¿vale? Que Vale. estamos ahí. Te lo digo Vale, muy si rápido, quieres. ¿vale? Te lo leo. La falta de información sobre los recursos disponibles. Importantísimo. Volvemos a lo mismo de antes. CESMAS, O sea, es que- SMIN, SRC, REVEX, todo. Luego, burocracia y tiempos largos de espera en los servicios de apoyo, lo mismo. Creencia de que voy a poder con todo y no pedir ayuda porque pienso que es un signo de debilidad, ¿vale? Eso es lo que habíamos hablado antes. Vale, aprendizaje es clave. Reconocer que nadie se recupera solo, necesita de la sociedad Comunidad. y de las relaciones Básico. sociales, de la comunidad. Las recuperaciones. Saber que la recuperación no es lineal, como te decía, no es lineal, que tú puedes avanzar, luego vuelves a retroceder y luego tienes que volver a empezar, ¿vale? Como Volverte a levantar la siempre. metáfora del escalador, ¿no? Aquello Escalador, sí, vas que va por la poniendo- montaña. Exacto. A mí me gusta pensar en estos casos que esto es la vida. Es decir, la Sí. vida no es lineal. En cualquier situación problemática, ¿no? Nos vamos a encontrar que no va a ser ir subiendo la escalera hasta conseguir la meta. A veces será más fácil, otras veces no. Pero cuando hablamos de un proceso, vuelvo a la idea de un duelo migratorio, un duelo por un ser querido o un problema de salud mental. La vida Un tiene cambio de subidas, trabajo, bajadas, más una bajadas, más despedida subidas. de trabajo. Claro, sí, sí. La situación de la gente joven ahora que no tiene una... Es que al final son muchas circunstancias El acceso a que la al final... vivienda, como habéis comentado. pod- Luego lo que también has dicho de venir de un país extranjero, Claro. cuando has venido en condiciones que Exacto. venir en un cayuco, que sé que es la No, gente pero es que ha independiente... venido de... Sí, porque pero ha al querido, final, pero mira eso que es al terrible. final un poco, cuando yo me refiero a los temas migratorios, a los temas vulnerables, es que no tienen que ser excesivos para que te genere un problema. Es Ya, decir, pero tú puedes cuando- venir, pero tú puedes venir con un tema de inmigración y con un trabajo, Y pero al también es duro, final también es duro. haces un duelo. Claro, Cuando tú cambias de trabajo de manera involuntaria, haces un duelo. Cuando tú te pensionas y llegas de ser un director a pasar a estar en tu casa y pensar qué voy a hacer, haces un duelo, También. ahí te rompes. En cada Claro. situación se rompe un pedazo de tu vida, ¿no? Sí, sí, Porque al claro. final, pero ¿cómo te digo que es tan importante esto? Porque es ver algo tan potente que al final es la vida misma. Vale. Entonces, Acabamos con los aprendizajes clave, ¿vale? Es muy importante aprender a poner límites, cuidarse y pedir ayuda a tiempo, sobre todo cuando uno ya Vital. se conoce, o sea, has pasado por una primera, proceso de salud mental, el saber poner límites, cuidarse y pedir ayuda a tiempo es muy importante, ¿vale? Descubrir que mi propia historia puede ayudar a otras personas y además a mí misma, porque es terapéutico. Poder contar tu propia historia es terapéutico para uno mismo, ¿vale? Y entonces me preguntabas qué mensaje para las personas que... sí, para las personas que nos están que escuchando. aún no quieran pedir ayuda, ¿no? Sí, Que nos están sí. escuchando. Bueno, pues que el pedir ayuda es un acto de valentía, no es un acto de fracaso. Sobre todo es un acto de valentía y de empezar por el principio para poder seguir por un camino por el que tendrá que seguir. Pero sobre todo es empezar, es el momento de empezar. Y que hay personas que han pasado por el mismo proceso y que no las van a juzgar. No todo el mundo la va a juzgar. Esta Personas frase que de la van a pedir ayuda juzgar. es un acto de valentía, me la noto. Acto de valentía, sí, sí, sí. De verdad. Creo
No, y además que cada persona tiene su proceso, ¿no? No hay un tiempo estipulado de aquí a 3 meses tengo que estar bien. O sea, No, es como no. cualquier enfermedad. O sea, un resfriado a lo mejor a una persona le dura 6 días y a otra persona le dura 3 meses Claro. porque coge una pulmonía, una neumonía. lo Porque que tiene sea. condiciones distintas. Aquí los tiempos suelen ser largos, la verdad. Por desgracia, los tiempos suelen ser largos. Y por último, merecen estas personas sentirse acompañados, escuchados y sostenidos. Y valorados. Y valorados también, ¿vale? Que no estén solos, como siempre. Pero aquí lo Ya importante, está. yo creo que para conseguir eso tenemos que dar voces. Claro. Tenemos que buscar las maneras de crear espacios, que todo lo que se está haciendo se conozca. Es que yo la mitad de lo que he visto aquí en la mesa no lo conocía. Sí, sí. Ya, ¿Sabes? Entonces, por eso te porque- digo que es tan importante este tipo de cosas, ¿no? Pues muchas gracias. súper importante. Mira, hablando de lo mismo, Para que sigas tú con... Exacto, vamos a Alicia. ver con Alicia, que ya habéis hablado de unas Sí, cuantas cosas que habéis hecho a nivel particular o a nivel de la asociación. ¿Qué otras aportaciones ha hecho Activament a partir de las experiencias vividas que vosotros habéis tenido? A ver, Activament está en muchísimos sitios. Activament no solo está aquí, sino que va, por ejemplo, también hacen charradas en universidades, en escuelas, para hablar, digamos, en hospitales, para hablar, digamos, de lo que se hacen historias de vida, se hablan de los derechos humanos, también de lo que es el tema de la humanización de toda la salud mental Las no contenciones. exactamente, por ejemplo. ¿En la qué, perdona? No contenciones. Ah. Por ejemplo, cuando vamos a, por ejemplo, Ino también va a hacer charradas a los hospitales, se habla, por ejemplo, del tema de las contenciones mecánicas o físicas, que pues, digamos, es contra los derechos humanos. Básicamente porque son muy traumáticos. Sí. Sí. Entonces, pues claro, nosotros somos Y se siguen haciendo hoy en día. una de nuestros objetivos es, pues, digamos, la lucha Contención cero. ir por la contención cero. Ahora se habla un poquito de lo que he escuchado en algunos sitios que se hacen contenciones con abrazos. Esto no lo había escuchado. Sí, contenciones con abrazos. Conozco un sitio que se están haciendo, son de personas hasta unos 20 años, o sea, hablamos de eso, bachillerato, bueno, hasta 20 años, gente muy jovencita, y entonces pues las personas son contenidas con abrazos. O sea, no se hacen ni contenciones con cuerdas, ni con atarse, ni con químicas, ni nada, son con abrazos. Bueno, no sé si se podrá llevar a cabo en los hospitales, pero bueno, no estaría mal, ¿no? Digamos que fuera otro tipo de contener a la persona. Cuando yo entiendo que hay un estado de agitación, cuando uno entra, pues tener que el profesional tuviera los suficientes recursos como para que no tener que, y el suficiente tiempo para no tener que contener a esa persona de forma inmediata, pues con una inyección o con una cuerda, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas se las contiene, se las aísla en una habitación, y entre esos episodios, pues hay episodios de que tu propia conciencia te estás viendo ahí atado y no sabes ni qué haces ahí atado. Te genera más agresividad, me imagino. Puede ser incluso el hecho de decir tengo que ir al baño, no puedo ir al baño, hacerte tus necesidades encima. O sea, eso es violento. Muy violento, el hecho de estar de una manera que incluso cuando es ese periodo de que estás entre aquí y allá, ¿no? Bueno, esto, digamos, Activament es, digamos, una asociación que sobre todo va en favor de los derechos de las personas, vamos alineados. ¿Es toda en primera persona o todos los socios son en primera persona que han padecido un proceso de salud mental? ¿Ustedes como asociación en Viladecans están creadas como asociación en Viladecans? Ahora sí. Como delegación. Vale. Ahora estamos ¿Y cuántas No, la sede asociaciones? social en mi casa. Porque de momento no tenemos Porque el espacio. somos 3 personas solo. Pero el Ateneu lo tienen allí para hacer charlas. Ahí hacemos Ahí el pueden GAM, hacer la hacemos el grupo de actividad. ayuda mutua. Vale. Pero sede social está en mi casa. A veces Para que la gente Claro, que quiera localizar al Sí, en el grupo Pablo pueda Picasso. localizarlo. Sí, pero El bueno, Pablo sí que Picasso. hay un
Sí, hay un correo un que es el valllobregat@activament.org. Ya lo colocaremos todo en la Sí, página. digamos, para que, bueno, si necesitan, pues que se Sí. pongan en Y sobre contacto. todo que nosotras estamos en la misma, Claro. tenemos lo mismo, nosotros también tenemos la sede social en la casa de Eva y tenemos la oficina Claro, en el es que a Ateneo. veces, bueno, ya llegaremos a tener más cosas. Bueno, pero yo- de yo- momento pero vamos yo- funcionando. Pero Somos fíjate, tres yo- personas, o sí, sea, pero al somos muy final, poquitos. Pero bueno, pero yo voy a decir una cosa, y no es, es una pasada. O sea, aquí No, donde la no, tienes no, es no, no, pica, no. pica piedra hasta que consigue, vamos, te monte una asociación donde sea. Bueno, estábamos hablando de activamente. Pero es cierto, es que, cierto. chicas, la conoce que, lo nos- sabe. que nos- que hemos dicho que el podcast iba a ser de 45 minutos y os Ay, cuento que pues llevamos sí, hora me y parece media. que ya- Yo ya he dicho que Yo también me callo, te dejamos hablar. Sí, no, yo creo que, bueno, ya no me acuerdo lo que me habéis preguntado. Que ahora lo de Activament, Activament, bueno, ya pues, está. ese yo creo que es, digamos, creo que he hecho una explicación un poquito breve, pero bueno, en el cual se hacen talleres, GAMS, está repartido por el diferente territorio de Cataluña y bueno, y ya saben que si necesitan cualquier cosa, pues en algún tema de salud mental, bienestar emocional, como le digamos, pues bueno, para eso Para estamos, hacer para charlas o algo. Y aprovechando que tenemos aquí a nuestros compis del ayuntamiento y de referentes de bienestar social, ¿qué necesidades a nivel emocional pensáis que todavía están invisibilizadas o necesitarían algún tipo de ayuda, recurso? Yo voy a decir una cosa, que desde que yo creo que hay un cambio, ¿eh? O sea, desde que se ha abierto la tabla de salud mental aquí en Viladecans, yo creo que hay un ayuntamiento muy potente, Potente. y Te que comparto va lo que tú en una dices. línea, porque nos llaman para todo. Nos tienen en cuenta para cualquier tipo de actividad que sea Soledad, Sí. Soledad Cero. Por ejemplo, ayer estuvimos participando en una obra de teatro. La mejor y manera hablar- de estigmatizar es que incluir. las incluyan en todas Claro, las mesas, claro, porque claro. cuando tú hablas de salud mental, cuando hablas de salud, de la mesa de salud, De salud, de estamos salud en en la mesa de general, salud. tienes que meter salud mental. Si hablas de Exacto. sostenibilidad, tienes que meter salud mental, porque cuando Y tú hablabas del forma diagnóstico social, ahora también hay una parte que hay una mesa de Natura, que la lidera el Prat, y que hablan de diagnóstico de naturaleza. Es decir, que dentro del diagnóstico que le dan al paciente le dan dosis de naturaleza. Sí, Y eso lo sí, están sí. haciendo en el de la Prat. Terapéutica prescripción totalmente. social. Exacto. La naturaleza Es que es terapéutica. Claro, y ya está dentro de la prescripción. Sí. Y hay una asociación en el Prat que es súper interesante y que hablan de esto, de la naturaleza, y lo podríamos también montar aquí. Bueno, porque tenemos yo todo el os tema. explico porque es una cosa que aún no se ha dado, bueno, es casi como que primicia, ¿no? Pero precisamente el grupo que llevamos, ¿no? Desde las RBEC, ¿no? Con el tema de fibromialgia, al final lleva mucho malestar asociado, y este jueves, Te lo digo yo que lo padezco. pues este jueves el grupo, por primera vez, junto con el ayuntamiento, la parte de medio ambiente, no sé si habéis paseado por la ciudad, pero tenemos los excuseis, Sí. ¿no? Que se pueden adoptar. Entonces, a través de, pues, ¿no? de conexiones, se va a hacer a nivel grupal para tener cuidado y hacer esa adopción de forma colectiva y que sea como un espacio de encuentro también. O sea, quiere decir, esa idea de vincular el bienestar, el grupo, la comunidad, con, al final, dónde vive esa comunidad. Digo que sepáis que intentarlo, ¿no? Al final creo que lo vamos a ir intentando. Bocas sobre temas específicos. Te dejamos hablar, ahora sí. Es que, vamos, yo creo que... Es que a mí no me dejáis. De verdad, si te dejamos sola... No, pero además es que también está todo relacionado Que se con nos con acaba el Woman, tiempo. porque Es que, estamos en la claro, tabla sí, de emergencia sí. climática, estamos en la misión clima, entonces Sí, pero como he comentado, yo pienso que vamos en una buena dirección. Este ayuntamiento va en una buena dirección. De momento va en una buena dirección porque cada vez ves más participación. Cuando hablaba contigo, hablábamos de la necesidad que las conocieran, Sí, uno, y dos, que las personas dieran el paso de ir a vosotras. exacto. ¿Qué creen que podemos hacer desde el Woman? Un poco para cerrar el podcast y tarea, porque no es solamente ponerlo bonito, sino que cerrar y decir, vamos a comenzar a mover, si estamos en el Ateneu, a hacer una charla de salud mental, Por con ejemplo. personas especializadas en temas de salud mental. Eso ya podría ser el primer paso, pero ¿tú cómo cerrarías el podcast diciendo, primero, cómo te podemos ayudar? Y segundo, lo mismo que Ino, es qué mensaje le mandarías a las personas para que se acerquen. ¿Por qué no están llegando allí? A ver,
que nos hayáis llamado para hacer este podcast ya es un gran avance, porque realmente nos encontrábamos que estábamos un poquito que no llegaba gente al campo. Lo hablábamos, ostras, parece que no tenemos suficiente difusión. Podría hacer alguna entrevista que hicimos para la revista, que sí que es cierto que, bueno, según nos han dicho, el porcentaje que tuvimos de respuesta era alto, pero bueno, igualmente no llegaban personas. El hecho de participar aquí y de estar con todos los representantes del ayuntamiento y bueno, la compañía Rebe, pues nos hace pues, que dar visibilidad a una asociación que está aquí, que está en Viladecans y que aboga por y para la salud mental y trabaja en este sentido, ¿no? Digamos que para nosotros es vital, crucial, el poder darnos visibilidad. Esto es lo primero. Y bueno, lo del mensaje es que yo creo que el mensaje lo tenemos, me parece que es el mismo, ¿no? Digo, recordar, cuidarse la salud mental es un acto de valentía, Claro. que abre caminos porque otros también se atrevieron a cuidarse, ¿no? Y yo hay una cosita que no sé si está bien aquí o no, pero hacíamos un programa de radio junto con una compañera que se llamaba Ikigai. Ah, Que nosotras también hemos hecho también algún taller de Ikigai. Ikigai era el programa de radio en el cual venían rebecs de los diferentes CAPs de la población a la cual hacíamos esta radio. Y dentro de los rebecs pues venían pues, psicólogos, las enfermeras, trabajador social, el fisioterapeuta, y cada uno aportaba desde su punto de vista, digamos, pues lo que podían ayudar a las personas, ¿no? Pues para mí el Ikigai es un concepto que para mí es el japonés que significa literalmente la razón de ser o motivo para levantarse cada día. Nuestro, digamos, loan era ese, la razón de levantarte cada día. Y no sé si pues es una palabra así, que yo creo que para mí, o sea, mira, me gusta hasta el pollo de vista, arrunés, ¿no? Digamos lo que es un poquito la... Me estaba acordando yo de otro concepto japonés, que es el kintsugi, que es el coger las piezas rotas y recomponer una pieza con hilo de oro. Y vosotros es lo que habéis hecho con vuestro problema de salud mental, ¿no? Muchas gracias. Pues creo que ha sido de los... Continuamos haciéndolo, ¿eh? Eso. No, es un proceso que no acaba. Bueno, igual sí que acaba. Ojalá. Claro, a ver, yo creo que los procesos de vida nunca se acaban. No. Y al final es un estado de la vida, no se acaban, simplemente se transforman. Exacto. Entonces yo creo que al final eso es lo que estamos haciendo ahora, transformando una situación y construyendo sobre algo que ya está. Así que muchísimas gracias. Yo me voy ahora os molestaré con lo porque Boli nos anotaremos mucho. He aprendido muchísimo. Y estoy segura que las personas que nos están oyendo también, creo que tenemos que hacer un reset de lo que consideramos salud mental y aplicarnos muchas cosas en nuestra vida normal y sobre todo aprovechar los recursos. Sí. Y estoy de acuerdo con ustedes, nosotras venimos del Ayuntamiento de Viladecans, creo que es un ayuntamiento potente, por eso en todos los podcasts invitamos siempre referentes del ayuntamiento, porque hay muchas cosas que no se conocen. Estoy totalmente de acuerdo, de verdad, porque yo he visto diferencias. Claro, y se nota muchísimo. Por ello. Y doy las gracias. Pues muchísimas gracias, Yo también, chicas. por la voz. Ahora sí, muchas gracias. I break the chains, rewrite the rules. No one controls me, no one fools. A voice of fire, a heart of steel. I'm standing tall, I own what's real. I build, I dream, I lead the way. No limits bound me, I shape the day. Equality's my name, my right to claim the